Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra Mirna Araceli García Morón, les damos la cordial bienvenida a esta actividad llamada Miércoles de Publicaciones. El día de hoy presentaremos el libro Diálogos en DH con el tema Profesionalización. Agradecemos la asistencia del maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado de la Dirección General del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios. Agradecemos la presencia del director general del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la CODEM, doctor Bernardo Almaraz Calderón. Para dar inicio a este evento, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte del maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado de la Dirección General del IAPEM. ¿Han escuchado ustedes esa reflexión que dice que algunas personas, más bien una persona, nunca se puede bañar dos veces en el mismo río? Pues traigo a colación esta reflexión porque eso implica un cambio constante, implica movilidad en muchos aspectos de nuestra vida. Pero en esta ocasión quiero llamar su atención porque es un símil de lo que sucede con los procesos públicos, con los problemas que estudiamos desde aquí del IAPEM y en otras instancias del Gobierno del Estado de México, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y se los digo porque al ser tan dinámica y esto vuelve tan compleja el tema de la administración pública, nos obliga a nosotros como servidores públicos a estar en una constante iniciativa por profesionalizarnos, por prepararnos para hacer mejor nuestro trabajo, por hacer que las cosas sucedan y poder resolver problemas que aquejan a la población y que son tan diversos que, bueno, no es tema de mi intervención, sino más bien el decirles que para el IAPEM es un enorme gusto, es un privilegio que la maestra Mirna García Morón, comisionada de Derechos Humanos del Estado de México, haya autorizado que se lleve a cabo este acto aquí en el IAPEM, la presentación de esta obra tan importante como lo son los diálogos en derechos humanos. Ya ustedes ahorita escucharán a las personas que nos van a hacer favor de intervenir para presentar esta obra editorial, que es una de muchas que desde esta comisión se han editado para buscar una realidad que es necesario tener en mente en todo momento en el desempeño de nuestra actividad en el servicio público, que es el derecho humano al buen gobierno. En algunas ocasiones hemos platicado con la maestra García Morón y es algo que ella ha señalado de una manera muy enfática, porque es la base para que los servidores públicos podamos hacer de nuestro trabajo algo que no solo sea productivo, sino también que atienda las necesidades de la población, que, como les decía, por concepto, de inicio, son muy complejas. De hecho, las personas que se desempeñan en el servicio público siempre tienen que tener algunos niveles de análisis desde el punto de vista de las personas, de las organizaciones, todo el sector público en su conjunto y de la sociedad.
Y aparte de eso, deben de considerar el conocimiento disponible, sus propias capacidades y las habilidades para que en la forma en cómo llevan a cabo su actividad en su organización, consideren las reglas, los procesos, y entonces, dentro de toda esa complejidad, se haga realidad que políticas públicas puedan implementarse de manera eficiente. Con todo esto, ustedes espero que podamos, como principio, estar de acuerdo en que es necesario que más eventos como este se lleven a cabo para dar a conocer todo el trabajo que se lleva en las instituciones, todo el trabajo que se produce en las instituciones y que tiende a mejorar las capacidades de los servidores públicos para que nos desempeñemos de una mejor manera. Por eso estamos hoy aquí, por eso les damos la bienvenida, por eso agradecemos la presencia del doctor Bernardo Almaraz Calderón, la presencia del maestro Arturo Tonatiuh Romero Malagón, muchas gracias, quien es defensor municipal de los derechos humanos del municipio de Metepec, y a dos compañeros muy cercanos al instituto, igualmente muy capaces, y que les hemos pedido que nos hagan favor de hacer comentarios sobre esta publicación y que han sido desde hace mucho tiempo servidores públicos, pero también en su momento fueron asociados del IAPEM. Al doctor José Luis Palacios Arzate, muchas gracias, José Luis, por regresar a tu casa, y al doctor Pedro Daniel García Muciño, quien también ya es una persona que al ser asociado pues es parte de lo que es el IAPEM y quien siempre desde la academia, desde sus cargos públicos, ha mostrado un importante compromiso con la sociedad y con la propia administración pública. Sean todas y todos bienvenidos, escuchemos con interés esta importante plática que nos va a dejar ver los puntos más sobresalientes de esta publicación y que esperemos esta sea una de muchas sesiones que tengamos a lo largo de los próximos meses. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escuchemos la exposición de motivos a cargo del doctor Bernardo Almaraz Calderón, director del Instituto de Investigaciones de la CODEM. Hola a todas y todos, me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes por muchas razones, pero la primera es que siempre estar cercano a una institución como esta, en la que la vida profesional nos ha dado la oportunidad de estar como asociado, como integrante de su consejo directivo, como colaborador, como participante, y ahora regresar como invitado siempre con la mayor apertura y voluntad de todo el Instituto de Administración Pública del Estado de México, pues es un gusto y un privilegio y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias a su director, a todo su equipo, que sé que son un equipo muy profesional, como lo señala la publicación de hoy, y es un equipo muy comprometido con el desarrollo del servicio público en el Estado de México. Muchas gracias por la apertura y por esta oportunidad de colaborar. Esta actividad que estamos haciendo el día de hoy, que se llama Miércoles de Publicaciones, es una actividad que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos ha pedido venir realizando. Todos los miércoles estamos en un espacio académico, en un espacio de discusión como este, en el cual estamos presentando algunos de nuestros productos editoriales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene 5 productos editoriales. Tenemos esta revista que es Diálogos en DH. Esta es una revista multidisciplinaria, es una revista que desde diferentes puntos de vista busca generar aproximaciones al entendimiento y la comprensión de los derechos humanos y que tiene una serie de temáticas e intereses que seguramente pueden ser de mucha relevancia para todas y todos ustedes. Además de esta, tenemos la revista DH Magazine, que es una revista de divulgación, es una revista que se publica de manera mensual y con una serie de diversos temas y con un lenguaje muy cercano para facilitar su lectura y facilitar su comprensión.
Tenemos además la revista Dignitas, que es una revista de corte académico, es una revista que se publica de manera cuatrimestral y es una revista que a lo largo de casi 17 años se ha convertido como referente académico en materia de derechos humanos y que recientemente nos ha permitido llegar al número 50 y ustedes pueden consultar cualquiera de estos 50 números en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y adicionalmente tenemos un par de publicaciones más que se llaman Tus derechos y tus obligaciones en. Entonces encontramos algunas temáticas muy particulares como los servicios de salud, los servicios educativos, el ejercicio del periodismo y en torno a estas temáticas se van eligiendo tanto los derechos de quienes ejercen esos derechos como las responsabilidades y obligaciones de quienes desde un ámbito público tienen que atender y permitir el cumplimiento de estos derechos. Entonces de esta manera cada miércoles estamos teniendo esta presentación en muchos diversos espacios del Estado de México. La semana pasada estuvimos en Ixtapaluca, hoy estamos acá, la siguiente semana vamos a Pasco y Tequisquiac, y eso nos permite tener una presencia, una cercanía y una participación muy importante de la Comisión de Derechos Humanos en distintas zonas del Estado de México. Agradecer y pedirles que en la medida que lo puedan hacer, puedan consultar nuestros productos editoriales, están ahí disponibles y los pueden consultar de manera gratuita para quien así lo considere. Y finalmente quisiera yo aprovechar para agradecer a los ponentes que también parte del reflejo de lo que se está procurando en la Comisión de Derechos Humanos. Como ustedes escucharon, pues quien va a moderar el día de hoy esta discusión es el Defensor Municipal de Derechos Humanos en el municipio de Metepec, quien así como hoy lo invitamos acá, cuando vamos a otros municipios invitamos al Defensor Municipal para que sea partícipe de estas colaboraciones, aunque no es prácticamente su municipio, pero son municipios vecinos y estamos en esta dinámica de colaboración y de participación y de involucramiento con la discusión en materia de derechos humanos. Además, es un reciente egresado de nuestra maestría en Derechos Humanos, que por cierto, quien esté interesado, la comisión oferta una especialidad y una maestría en Derechos Humanos, también de manera totalmente gratuita para quien esté interesado en participar y en tomar estos posgrados que ofrece la Comisión de Derechos Humanos. Pero además hay dos distinguidas personalidades, el doctor Palacios Arzate, con quien hemos tenido oportunidad de colaborar en un sinnúmero de oportunidades, y alguien que además me jacto de considerarlo un gran amigo, porque tenemos mucho tiempo de conocernos, ya en un lejano 2008, 2009. 2008, 2009, tuvimos la oportunidad de colaborar juntos, colaboramos en el Instituto Mexiquense de la Juventud, se podrán imaginar, éramos ahí un par de imberbes, jóvenes y fuertes y viajábamos por todo el estado y desde ahí aprende uno esta idea de estar cercanos y tener una presencia constante. Entonces agradecerle mucho también a Pedro esta situación que ahora desde la responsabilidad que tiene al frente del Centro Tolsú, que seguramente ustedes lo conocen, bueno, pues Pedro está al frente del centro, entonces también agradecerle que se haya dado el espacio y la oportunidad para podernos acompañar el día de hoy. Pues no me queda más que agradecerles a todas y todos ustedes la presencia, a quienes nos acompañan desde las redes sociales, la oportunidad de llegar hasta sus computadoras o sus equipos electrónicos, y nuevamente agradecer al IAPEM y a todo el equipo la oportunidad de recibirnos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación presentaremos a nuestro moderador y panelistas para este evento. Como moderador nos acompaña el maestro Arturo Tonatiuh Romero Malagón. Él cuenta con una licenciatura en Derecho, maestría en Administración Pública y diplomado en Protección de Datos Personales por la Escuela Libre de Derecho y la certificación de competencia laboral en el estándar Garantizar el acceso a la información pública. Ha sido docente en asignaturas Evaluación Socioeconómica de Proyectos, Medios y Comunicación y Técnicas de Disertación Jurídica. Asimismo, ha participado en diversas ponencias en materia de derechos humanos en México y el extranjero. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre los que destacan director de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en el Infoem, regidor del Ayuntamiento de Metepec y presidente municipal por ministro de Ley. Y actualmente se desempeña como defensor municipal de los derechos humanos en Metepec. Bienvenido, maestro. Como panelista nos acompaña el doctor José Luis Palacios Arzate. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México.
maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Jaume I de España. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, con carácter de competencia internacional. Fue subdirector de albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. Fue subdirector operativo del Valle de Toluca del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles AC, filial Estado de México, asesor y secretario técnico de la Presidencia Municipal de Temoaya, Estado de México, de enero de 2023 a la fecha. Desde el 2016 es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y desde 2002 profesor en diversas instituciones como el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, el Colegio de Bachilleres del Estado de México, Universidad del Valle de México y el Instituto Universitario del Estado de México. Bienvenido, doctor. Como panelista también nos acompaña el doctor Pedro Daniel García Muciño. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, presea Ignacio Manuel Altamirano versión 2009 de la UAM, cuenta con estudios sobre Historia y Cultura de América Latina e Historia Política de México por el Colegio de América en Sevilla, España, y Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es catedrático desde hace 17 años en la Facultad de Derecho de la UAM y desde 2002 en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Se ha desempeñado en diversas responsabilidades en los 3 órganos de gobierno, destacando que fue director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Toluca y secretario del Ayuntamiento de Toluca. Fue fundador y presidente de la Fundación Ideas Libres AC, asociación civil dedicada al fomento del arte y la cultura en Toluca, y fue presidente de la Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura. Es apasionado de la historia y la cultura y actualmente es director cultural del Centro Tolsú, recinto ubicado en las instalaciones de la antigua Compañía Cervecera Toluca y México. Bienvenido. A continuación, le cedo la palabra a nuestro moderador para iniciar con este panel. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Es un honor estar aquí en este instituto que tiene mucha historia, que ha recorrido gran parte de la administración pública aquí en el Estado de México. Y por supuesto, gracias al órgano garante, a la Casa de las Libertades, a la CODEM, por supuesto a la maestra Mirna y al doctor Bernardo, que nos invitan a hablar sobre una nueva publicación que hace este instituto sobre la profesionalización. Pero creo que vale la pena, y que seguramente ustedes concuerdan con este punto, que estamos hablando de derechos humanos muy importantes, ¿no? Hablamos de desempaquetar un derecho que puede ser el derecho humano a la buena administración pública, que nos atañe a todos los que somos servidores públicos y sobre todo los que son ciudadanos. Y hablar de esta revista, hablamos desde una certificación, hablamos de una profesionalización, hasta temas de inteligencia artificial, que es lo de hoy. Así que, sin quererme extender más, me gustaría escuchar las palabras de maestro Pedro, que nos pueda decir, maestro Pedro y maestro José Luis, que podamos hablar sobre esta importante publicación y pues seguramente tienen las palabras exactas para podernos explicar a todos cuál es el fin de esta revista. Muchas gracias. Si me permite. ¿Tú quieres tú primero? No, primero, tú primero. Ahí está. Listo. ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿O 10 cómo va a ser minutos. la dinámica? ¿10 minutos? Tenemos 10 minutos por panelista. Y luego ya de 10 a debatimos. 15, y después habrá una pequeña conclusión y sesiones de preguntas y respuestas. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias, doctor Bernardo, y a mis compañeros aquí en el panel por la invitación. La verdad es que platicaba yo un poquito sobre el tema de derechos humanos. No estoy muy metido en el tema, pero de profesionalización sí, ¿no? Y ya tenemos un rato hablando de profesionalización y justo hace un momentito cuando estábamos acá con el maestro Tonatiuh, platicábamos de las experiencias de lo que han sido el tema del ejercicio de la profesionalización en el servicio público en el Estado de México. No es un camino nada fácil, no, yo creo que ha sido complejo la circunstancia que hemos vivido. Yo lo recuerdo hace más de 10 o 12 años aquí mismo en el instituto cuando nos tocó colaborar
cuando buscamos hacer el tema de las certificaciones, ¿no? Platicábamos el caso del papá del maestro, que fue el primero que trajo las certificaciones aquí al Estado de México. Pero más allá de eso, me parece que hoy entender la profesionalización desde un enfoque de los derechos humanos se convierte en un aspecto todavía más amplio del por qué sí conocer la importancia de la preparación de los servidores públicos. Y yo quisiera hacer una primera reflexión de todo lo que dice el texto, que además se lo recomiendo, es un texto que es muy digerible, la verdad es que uno lo puede leer en una tarde, pero te da unas reflexiones importantes. Y yo me pondría en primer lugar en el esquema del usuario de la administración pública, ¿no? Del beneficiario de la administración pública, de aquella persona que va a tomar un servicio, por ejemplo, alguna institución, no vamos a dar nombres, ¿no? Decía un amigo, no hay que dar apellidos ni marcas, pero de alguna institución, alguna dependencia del gobierno. Y de repente tú vas con la idea de que tu trámite se te tiene que resolver, tú como usuario. Y lo que te encuentras es que el trámite no se resuelve porque hay varios escalones, ¿no? Porque la normatividad no está clara, porque definitivamente no es el proceso y los tiempos, o lo que es peor aún, pues porque el servidor público no está capacitado para la resolución del problema. Y justo esos son los temas que me parece, lo que yo pude escribir, que con gusto lo podría compartir, porque luego uno escribe y se pica y ya no quisiera uno leer tanto, sino más bien en esto gira en torno a lo que yo quisiera comentar. O sea, el tema de la profesionalización es muy importante para el servidor público, sí, pero es más importante para el usuario, porque al final los servidores públicos, cuando lo hemos sido, tenemos la obligación y el compromiso de responderle a la ciudadanía. Y lamentablemente en muchas ocasiones lo que hemos encontrado es personal que no está ni capacitada ni profesionalizada y mucho menos con los méritos, como dice uno de los textos, para sacar adelante el tema. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartirles que este texto me gusta de entrada lo que hace la presidenta de la CODEM en esta presentación, donde habla a grosso modo de los temas, me parecen fundamentales, pero hay una cita que a mí me parece importante que pudiéramos platicar, y esa cita está en la presentación. Perdónenme la formación académica de subrayar todo, ¿no? Y de traer el librito, sí. Pero bueno, dice muy claro, fíjense. Subrayarlo todo. Sí, claro. Lo ideal es que todos los entes públicos contemplen la obligación de contar con servicios civiles o de carrera profesionalizados para aumentar la calidad y la eficiencia de los servicios y las funciones que desarrollan los poderes y los órganos estatales. Ahí está el tema, ¿no? O sea, que todos pudiéramos tener esa capacidad del servicio civil de carrera. Híjole, qué complicado. Y qué complicado porque lo hemos visto, también lo hacen más adelante en las páginas, en la comparación entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Tengo la fortuna de dar clases en la escuela judicial actualmente. Bueno, pues es interesante, ¿no? El proceso que llevan. Bueno, ahora con la reforma no sé cómo va a estar la cosa, pero era interesante el proceso que se lleva. Tengo la fortuna de haber dado cursos y diplomados aquí al lado en el Instituto de Estudios Legislativos, ¿no? Donde, bueno, finalmente no podemos comparar un poder con otro. Y tengo la fortuna de pertenecer al IAPEM desde hace muchísimo tiempo y de haber dado también cursos en el Instituto Hacendario. Y la verdad de las cosas es que si tú comparas de entrada la profesionalización entre poderes, creo que aquí estamos, en la administración pública, estamos haciendo grandes esfuerzos que no hemos terminado de concretar, pero están dando los esfuerzos. No quiero decir que no. O sea, hace 10 años o 15, ya no me acuerdo cuántos, para ser secretario del ayuntamiento, tesorero, o hasta síndico municipal, necesitaba ser compadre del presidente, que aquí también lo habla, ¿no? Uno de los compañeros, si no mal recuerdo, es el maestro Marco Antonio Contreras, quien habla de ese botín político, quien dice que, bueno, pues el problema son las elecciones, bueno, no tanto las elecciones, sino que cuando llegan a los municipios, pues ahora el tema es a quién pongo en la tesorería. Y miren que a mí me ha tocado estar en 5 administraciones distintas y de todos los niveles, ¿no? Naucalpan, Toluca, Metepec, Neza y Temuaya. Y así sea el más chiquito,
De todas maneras hay broncas para poner al tesorero, porque ¿y ahora qué le doy a mi compadre que me ayudó en la campaña? Y no hemos terminado de entender que un movilizador profesional en una campaña política no va a ser por sí el mejor tesorero o el mejor director de obras. Y ese es un tema complejo, porque actualmente y afortunadamente tenemos la posibilidad desde esta perspectiva de entender que ahora podemos nosotros certificar varios puestos en la administración pública municipal, pero vamos escalándole, y la administración pública estatal. No, porque esa creo que, no sé si por la naturaleza de los propios institutos no la hemos tocado, ¿no? Me encanta cuando en la participación, perdóneme porque soy muy malo con los nombres, pero en la participación que hace Mónica Diana Bicher sobre el tema de los institutos de la mujer, entendemos y damos la pauta para decir, oigan, hemos hecho certificación a 94 institutos de la mujer, sí, y la Secretaría de las Mujeres. Digo, nos toca desde la academia un poco la crítica, ¿no? Pero lo hemos vivido y lo hemos visto, porque por ejemplo, en algún municipio de que no daremos nombres, ¿no? Pues hay una sala naranja o cuarto naranja, o no sé cómo le llaman ahora a estas salas de intervención de primera instancia que tiene el gobierno del Estado. Y cuando llegan las compañeras o mujeres en crisis a esas salas, resulta que la compañera que las va a atender por parte del gobierno del Estado, pues no está capacitada para hacerlo, entonces tiene que pasar directamente con la instancia municipal. ¿A qué vamos con todo esto? Si ustedes pueden ir observando, en la medida que puedan ustedes ir leyendo el texto, se van a encontrar que efectivamente la relación entre profesionalización y derechos humanos es vasta, y a lo mejor no la podemos entender de primera mano, pero es evidente que cuando un usuario o un beneficiario tiene la necesidad de acudir al servicio público, lo hace porque efectivamente está dentro de su necesidad. Y lo que queremos es que se nos resuelva el problema, que se nos resuelva el tema, ya sea administrativo, del agua, de seguridad pública, imagínenlo ustedes, y que lo que menos queremos es toparnos con un servidor público que no tenga la capacidad para resolvernos el problema. Y eso sí puede atentar contra nuestros derechos humanos. ¿En virtud de qué? De que evidentemente si yo, por decir algo, cayera el día de mañana o el jueves o el viernes en el alcoholímetro, ¿no? Y no conozco la funcionalidad del mismo, pues yo no sé hasta dónde estarían violentando el policía o quien tengamos a la mano mis derechos humanos. Hace poco, como experiencia, pues alguien me infraccionó en algún municipio y hasta donde yo sé, pues deben de tener una maquinita, ¿no?, para poder infraccionar, porque con la boleta de antes no se puede. Y en ese sentido, pues estaban violentando mis derechos y más aún cuando mis propiedades se las estaban llevando, pues yo ahí veo una incapacidad del servidor público o incluso más allá de una incapacidad, un tema de prepotencia que también afecta a mis intereses. En fin, yo quisiera comentarles que dentro de son 5 los artículos que aquí podemos encontrar, para no ampliarme más, quiero decirles de manera breve. El primero, de Marco Antonio, le decíamos la profesionalización de los servidores públicos como garantía de los derechos humanos, habla muy claro del tema de los méritos. Y en esa parte se centra porque esa parte del mérito es importante para que cualquier persona en el servicio público pueda tener no solamente esa capacidad, sino también ese derecho a ir escalando, si así me permiten el tema, hasta llegar a ejercer los puestos que debiese ejercer. En el segundo punto, el de la certificación de las personas titulares de la Dirección de las Municipales de las Mujeres, perdón, ese es el de Susana. Susana hace un recorrido muy claro por todo lo que ha sido esta certificación de las mujeres, este diplomado de las mujeres que en algún momento nos tocó revisar, ¿no?, alguna parte, y que al menos desde la perspectiva de los hombres decíamos, vaya, pues hasta que por fin incluyen las masculinidades, ¿no? Pero bueno, ahí sigue pendiente ese tema porque no podemos dejarlo intermitente. En el tercer punto, entre la profesionalización del servicio público mexiquense y el derecho al buen gobierno de mi amiga Mariana Flores, sí les quiero comentar, los datos que da Mariana son matones, como dirían en mi pueblo. Y si el 80% de la población
no confía en el servidor público, pues algo estamos haciendo mal y se puede complicar las cosas. Finalmente, en los dos últimos textos, el de Mónica Diana, Fundamentos del Servicio Público y Formación Profesional, creo que ahí nos da una estructura muy clara de dónde queremos llegar, hacia qué es lo que aspiramos a hacer y también los problemas en los que hemos enfrentado. Y finalmente, obviamente lo que hace el doctor Roque sobre los desafíos y oportunidades de la dirección pública profesional en la era de la inteligencia artificial, híjole, pues ya nos hablan de temas que a lo mejor ni estamos familiarizados, como ese concepto de la smartphonización, ¿no? Y yo cuando lo leía decía, ¿y esto qué es? Pues sí, pero al final de cuentas, hoy estamos interactuando, como lo dijo el doctor Bernardo, a través de las computadoras, ¿no? Y afortunadamente estamos llegando a muchas casas, pero eso no significa que hoy en día no tengamos la problemática incluso de regular ese tema de la smartphonización o algo así como decía el texto, ¿no? Entonces yo quiero recomendarles mucho el texto, la verdad es que da para mucho, un solo de los artículos nos da para echarnos una hora platicando, pero sugiero respetuosamente lo puedan ustedes leer, lo recomienden y que así como yo que no teníamos ni idea de cómo vincular el tema de los derechos humanos con la profesionalización, hoy entendamos que es una necesidad básica y que es importante seguir trabajándolo desde los institutos, desde la academia, pero sobre todo desde la profesionalización de los servidores públicos. Muchísimas gracias. Bien, pues sin duda se hace una relatoría sobre estos 5 artículos y tomando en cuenta que tanto el municipio como el Estado es la primera puerta que toca el ciudadano ante cualquier problemática, ¿no? El municipio en sí, si tiene un problema de electrificación, de baches, que puede ser hoy, que sea en varias partes del Estado, que está de moda, sufre el beneficio o la afectación que tenga un municipio. Y si tenemos a personas, seguidoras públicas que están certificadas, que están en un proceso de profesionalización, sin duda estamos en un avance. Así que muchas gracias por las palabras. Y ahora tengo el honor de ceder el uso de la voz al maestro Pedro Muciño para que haga también su relatoría y estemos muy atentos a sus palabras. Perfecto, muchísimas gracias, muy buen día a todas y todos. De nueva cuenta igual agradecer poder venir al IAPEM, que además estar en una de estas casonas antiguas toluqueñas siempre es gratificante y que se conserve de forma extraordinaria. Y bueno, un poco como se leyó en mi ficha, yo he vivido en varios mundos a la vez, no se los niego, desde el servicio público, un gusto particular que le tengo por la historia. Ayer estaba yo hablando de Hernán Cortés y hoy de profesionalización, para que vean cómo uno cambia el chip de repente. Y desde luego la parte de la cultura, que también es un derecho que vale la pena que no perdamos de vista, y luego es un gran reto hacerlo desde la esfera pública. Y bueno, hoy en excepción estoy desde un lugar privado, que con todo te permite ayudar a ver un poco de perspectiva de los temas, pero siempre estaré muy contento y como siempre digo, si me hacen ojitos, la cosa pública nunca la dejamos, ¿no? Ahí conocí a Bernardo y a José Luis, 20 años, Choche, que estábamos en el ICADEP. Pero, a ver, lo que me dejó el texto, y ahorita igual haré algunos comentarios de unos bullets que vale la pena descatar, yo quisiera ser un poco más disruptivo. Y me dejó el tema de ver cómo, aunque ha habido grandes esfuerzos, seguimos muy lejos de tener un esquema de profesionalización clara en los servidores públicos, me atrevo a decir en todo el país. Creo que ha habido esfuerzos, bien ahorita dijo José Luis, con estas certificaciones. Cuando yo fui secretario del Ayuntamiento de Toluca todavía no me tocó la certificación, fue justo el periodo después. Yo creo que se hubiera pasado el examen del Instituto Sendario, ¿no, Isa? Pero no estaba ese proceso, también con Isa colaboramos en Toluca, por cierto. Pero creo que haya habido un avance a nivel municipal que no hay a nivel estatal. Déjenme ubicar, por ejemplo, en un sector donde yo le tengo aprecio, como es el de la cultura, por ejemplo, y de repente tenemos servidores públicos dedicados al quehacer cultural, que diríamos también, así como el tesorero que puso hoy José Luis de ejemplo, pues también requiere cierto perfil.
Y no es que sea egresado de Bellas Artes, ni que toque violín, o que le guste el ballet o la ópera, como me puede gustar a mí, pero hay cierta sensibilidad, cierto trato, y cuando lo ve uno, yo cuando tuve una asociación civil, el trato que tenías con los servidores culturales, pues era muy complicado, aún siendo en la esfera pública, ¿no? Y lo mismo tenías pues al amigo del alcalde, que lo pusieron en el área de cultura porque pues había que cumplir este botín político que dice el texto, y ahí está, ¿no? Ahora, es un esquema también de repente ambivalente, y quienes hemos estado en el servicio público, de repente, sin duda lo defendemos cuando estamos, levantamos la ceja cuando no estamos, también hay que ser muy honesto, pero yo lo hablo hasta en primera persona. Cuando hace, ya van a ser casi 12 años, la alcaldesa de Toluca me invita a mí a encargarme del área de cultura, lo pongo en primera persona, no hubo más de alguna voz que levantó también la voz del medio, porque dijo, bueno, ¿y este qué sabe si es abogado? ¿No? Aunque tenía una experiencia con una fundación cultural y demás. ¿A qué quiero llegar con este punto? Incluso poniéndome de ejemplo, que creo que hicimos una buena labor en materia cultural en esa Toluca de aquel tiempo, es que sin duda sí habría que complementar estos elementos de certificación, de profesionalización, pero al final estamos en una materia, y eso nos lleva a la administración pública, y que tiene un enlace con la ciencia política, que de repente sí hay estos garbanzos de libra. Tampoco tiene que ser a fuerza que el de medio ambiente sea una sola persona de medio ambiente, o que el de cultura sea de cultura, porque a veces el perfil, yo ahí presumo, los abogados podíamos hacer muchas cosas antes también, Toneto, y estaré de acuerdo, y abarcábamos más temas, ¿no? Es una pelea que teníamos con los de ciencias políticas, pero la verdad es que, o la administración pública, ¿no? Creo que ese es un limbo en el que estamos todavía. Y voy al siguiente, donde decía que no lo hemos aterrizado, y es parte de lo que dicen los textos, si no hemos avanzado en términos de que sea estable. A inicios de este milenio se estableció el servicio profesional de carrera a nivel federal, que fue en su momento un gran avance a simple vista, pero que hay que decirlo hasta con todas sus letras, y a lo mejor sí diciendo unos nombres, se echa a andar en el sexenio de Fox, pero en el siguiente sexenio, aún siendo concurrente del partido político, es quien lo echa para abajo. Porque por no querer mover estos directores, que fueron los primeros que se surgieron a través de un esquema de servicio civil, crearon direcciones adjuntas de todo. Y fue con lo que mató el sistema profesional de carrera a nivel federal. Algo subsiste hoy en día con un desmantelamiento muy complejo del Estado en su generalidad, y que pues hoy lo tenemos perdido. Entonces, esto que hablan los textos, yo creo que aún estamos distantes. Y retomaba uno de los autores que está en España, yo tuve la oportunidad de estudiar allá hace algunos años, siempre pongo un ejemplo cuando hablo de administración, de cómo a veces, con todo y que aquí dicen que en España les faltan muchas cosas, están mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, el presidente del gobierno, antes a Pedro Sánchez, ahora de España, Mariano Rajoy, era, cuando joven, registrador de la propiedad. Se fue a la grilla, diríamos coloquialmente, pero tenía su plaza de registrador de la propiedad. Cuando lo tiran del gobierno, porque lo tiran en su sistema parlamentario, va y regresa por su plaza de registrador allá en Galicia. Fue una nota global, porque decían, ¿cómo el presidente del gobierno regresa a su espacio en la administración estatal, diríamos, aunque ya recuerden son autonomías, pero para hacerlo más fácil, estatal, y vuelve a reclamar su plaza? Porque él la había ganado cuando tenía 29 años. Después fue hasta presidente del gobierno. ¿Cuándo pasaría algo así con nosotros? No lo vemos viable, desde luego, porque aquí lamentablemente, no lo dicen los textos, creo por ser políticamente correctos, pero nos reinventamos cada 3 o cada 6 años y cambiamos todo. Hay excepciones. Yo hoy como celebro que mis amigos del IAPEM, que llevamos años viéndonos aquí, siguen. Es una maravilla, porque es una expertise que no se ha perdido. Pero, querido Bernardo, cuando estábamos en el Instituto Mexiquense de la Juventud, y seamos nosotros también parte, barrimos con todos. Y nos fuimos y barrieron con todos, ¿no? No sé cómo esté el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Bernardo, ¿no? Pero por ahí van las cosas, ¿no? Ya estoy viendo que el tiempo se me está juntando, pero hay temas que creo que valdría la pena que no perdamos de vista. Y retomo algo de lo que ya dijo José Luis. Habló mucho de que el servicio, para ser profesional y en esta relación con los derechos humanos, debe de imperar el mérito y la capacidad, no el compadrazgo. Ahora, de veras, también seamos reales, en buena parte del mundo pasa,
¿no? Nada más que no es consuelo de muchos. Yo pongo el ejemplo norteamericano, estamos a una semana de la elección norteamericana. Mucho del aparato federal norteamericano, gobierne quien gobierne, ahí se queda. Fue lo que fue un dique de contención al primer gobierno de Donald Trump. Habrá que ver si lo es en el segundo, si se da o no. Pero ahí estaban. E incluso en los aparatos legislativos, que ya mencionaba alguno de los artículos, por ejemplo, la profesionalización de los servidores parlamentarios, todos que hemos estado vinculados, las comisiones y los servidores de los congresos en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevan años, nadie se mueve, y los informes que dan estos servidores pueden tirar gobernadores, presidentes y generar conflictos hasta económicos con Wall Street y demás. Ahí ya hemos avanzado en una profesionalización, o han avanzado, que aquí la verdad adolecemos. Se ve el servicio público como una propiedad del ganador, que se lleva todo, como ya mencionó José Luis. Me gustó mucho, sobre todo en el primer artículo, el énfasis de el derecho humano a un buen gobierno, ¿no? Que creo que es un tema que, igual que José Luis, no lo tenía yo tanto en el radar, pero que es indispensable. Y el buen gobierno se traduce en servicios públicos de calidad, pero también que a veces es lo fácil, ¿no? O no lo fácil. Pensemos en los baches de nuestras ciudades, pero también en otro tipo de satisfacciones. Llevo agua a mi molino, el acercar servicios culturales, educativos, sociales, de salud, que si es un buen gobierno, si es un gobierno que no lo tiene, menos va a estar pensando en estas cosas, ¿no? Esta profesionalización también necesaria para que los servidores públicos lo articulen. En el texto de Susana Livien, que también conocemos, este énfasis de la agenda de género, que creo que fue muy interesante, el avanzar. Yo me acuerdo cuando el IAPEM lanzó el tema de la certificación para las mujeres, me tocó participar en un regreso que tuve en Toluca en la creación del Instituto Municipal de Cultura, Instituto Municipal de las Mujeres, que es el único en Toluca, en el estado, que es con personalidad jurídica y patrimonio puro, porque fue creado por la legislatura, que lo encabezó Lulú Medina en su momento, y que ahí sigue con todo, ¿no? Pero me atrevo a decir, se crea este instituto vía legislatura, un proceso muy complejo, se establece que hay un porcentaje del presupuesto que se le debe de otorgar siempre para sus planes y programas, y yo les tengo que decir que ni antes ni ahora le cumplen esa parte, ¿no? Entonces, qué complicado aún con creando un instituto, y aunque este diplomado fue un gran avance, creo que pues todavía adolecemos. El otro texto de la profesionalización en el Estado, que sé que Mariana Flores y todo su equipo han hecho un gran trabajo en el Instituto de Profesionalización, pero nos confirma esta parte que ya decía José Luis también, de la desconfianza en el servidor público, y ahí mencionó un término que ahora casi no usamos porque nos da pena, pero que es la burocracia, ¿no? La gente la sigue usando, nosotros aquí no lo decimos porque ya hablamos. Me cuesta a veces trabajo hasta el nuevo nombre del IAPEM, ¿no? De las administraciones públicas, ¿no? El chip de mis tiempos con el doctor García Cárdenas no me hacen olvidarlo, pero a la gente sigue llamándonos, a quienes están en el servicio público, burócratas. Y yo me acuerdo, déjenme hacer algún comentario trivial y empiezo a cerrar con esto. Tal vez, a lo mejor por generación, y yo que soy muy poquito antes, pero lo he visto, se acordarán de que alguna vez el gran mimo de México, Cantinflas, tiene una película donde es amigo de un ministro, el ministro y yo, y por coyuntura política, como pasaba, resultó que era amigo del ministro y evidentemente lo ascienden. Pero ¿qué pasa cuando termina cayendo el ministro? Pues lo bajan otra vez al archivo muerto allá atrás, ¿no? Y yo se los doy a mis alumnos de Derecho Administrativo en la Facultad de la UAM, se los pongo también, porque en una joya que hacía ese personaje les dice a los funcionarios, no olviden que burócrata viene de esta conjunción del francés buró, mesa, escritorio, y del kratos, poder, y les dice es el poder desde el escritorio, y que al final sí, se sigue ejerciendo desde un escritorio, y les reclama diciéndoles que ellos son aves de paso, que tarde o temprano se van a ir, pero que los pobres ciudadanos que están detrás de la barandilla son los que siempre los van a seguir padeciendo. Esta película será de los años 60, 70, me atrevo a decir, y el problema es que cuando se lo pongo a mis alumnos centennials de estos días, les hace todo sentido. Creo que no lo hemos logrado totalmente. Y cierro también con los comentarios, por ejemplo, de la capacitación de las instituciones, de cómo tener una burocracia profesional. El IAPEM ha hecho un gran esfuerzo y otras instituciones en su momento, pero tenemos que ser honestos, adolecemos mucho, nos seguimos reinventando.
Yo siempre hago un poco hasta con burla, que a veces hasta arrasamos con las secretarias, ¿no? Y luego las amigas secretarias son las que tienen la mayor experiencia en los temas, ¿no? También a veces cometen errores y son las que llenan los oficios y responden los temas y es la auténtica burocracia funcional, ¿no? Hay muchos temas que van de por medio, todo el tema de los trabajadores sindicalizados, por ejemplo, que a veces son permanentes, quienes hemos estado sobre todo en municipios, Isabel, pienso en el DIF en sus días, qué complicado es tratar con el personal sindicalizado, ¿no? Que ellos sí son permanentes, tienen garantías de estabilidad, no por su profesionalización y su capacidad, sino por pertenecer a un gremio al final y que mejor pues ahí sobrevives. Pero también hay trabajadores extraordinarios, en Toluca también los tuvimos, pero ahí es un tema donde eso queda en un limbo, ¿no? ¿Quién regula a estos trabajadores y cómo garantizarles? Y finalmente también me encantó el término de los temas digitales que hoy están en nuestros días. Yo creo… No sé si lo veamos en esta generación, ojalá, Bernardo, tú que estabas en lo tecnológico, ojalá pudiera ser que un gran elemento que tiene que ayudar a profesionalizar al servicio público es la tecnología. Mucho tiene que hacerse ya en términos digitales. Sigue siendo increíble que, por ejemplo, cuando mucho logremos pagar algunos impuestos y servicios municipales, pero que… Yo sí digo, no, hombre, no está de más. Por ejemplo, hacer un trámite hoy en Toluca, en la Toluca del año 2024, es volver a los años 80, porque además está aquí a un lado, ¿no? Tienes que ir a la tesorería que está aquí a un ladito y luego te mandan al edificio B, que además no es accesible, no tiene rampas, tienes que subir las escaleras, tienes que formarte en una ventanilla. Pudo haber estado Cantinflas ahí atrás de la ventanilla. Llevar 2 copias, el acta de defunción de paso de una vez por si se ofrece, la fe de bautizo. En el año 2000 algo, Toluca tuvo el premio al trámite más engorroso de un concurso que hicieron. Era el gobierno de Núñez Armas, siempre se lo recuerdo. Pero de veras, hoy en día no hay un trámite digital en serio en Toluca. Han hecho esfuerzos, ahí hay una ventanilla, se abrió la del DIFISA, ¿te acuerdas? Para las personas con discapacidad, ya la cerraron, aunque creo que ya abrieron otra vez una cosa por ahí. Pero en términos reales… Hoy nuestra administración sigue estando en pañales, cuando hoy en una aplicación podríamos hacer trámites, gestionarlos y ya depender de otros factores que evitarían sin lugar a dudas corrupción. Sí, Metepec ha avanzado en eso. El alcalde a lo mejor tiene este enfoque por ciertos perfiles. En fin, no me extiendo más, pero creo que es un texto también que recomiendo, muy digerible, muy dinámico, muy para acercarnos, pero yo sí me quedo con la reflexión de que nos dice mucho de lo que todavía no tenemos, pequeñas luces de esperanza de lo que tenemos que hacer y nos deja la lección que siempre he pensado que nos corresponde a los individuos de hacer, de intentar hacer y de intentar transformar esta realidad en el servicio público y porque además hoy le sirve a los ciudadanos y es un derecho que también tenemos que velar porque al final del día no se olvide, nosotros también somos ciudadanos y aunque estemos aquí y cada vez ha cambiado más, lo digo en primera persona, sufrimos el bache, la falta de agua, la iluminación. Y aunque a lo mejor tenemos puentes para pedir ayudas, te das cuenta que no es suficiente y que es lo que vive día con día todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues sin duda creo que todo se puede resumir en muchas palabras, pero yo recuerdo mucho de esas frases coloquiales que existen, en el cual que hablamos, bueno, empezamos a hablar de un derecho humano a la buena administración pública y a una vida libre de corrupción. Y dicen que una de las frases más importantes es que para el primer acto de corrupción de un servidor público es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Y este tema de la profesionalización y la certificación le da una seguridad no solo al empleador, ¿no? en el servicio público, al presidente municipal o al secretario de Estado, sino a la gente, a los que somos todos ciudadanos de a pie, de saber que por lo menos el director de desarrollo urbano de un municipio ya tuvo que pasar por una norma de competencia laboral, por un portafolio de evidencias y por un proceso que, como bien dijo el maestro José Luis, se creó desde aquí hace muchos años, ¿no? Por una persona que se llama Santiago, que lo trajo al Estado de México y que seguramente está muy contento desde arriba viendo que este proceso sigue todavía. Ahí está vigente y en la ley orgánica está también. Entonces, finalmente, ese es el primer acto de corrupción de un servidor público. Aceptar algo para el cual está preparado. Y que ahí hablamos del botín, ¿no? Y hablamos del compadrazgo. Porque a lo mejor el movilizador, que si todos dicen que tiene 5,000 votos, ¿no?
no está seguro que tiene el conocimiento para ser director de algo, ¿no? A lo mejor el desarrollo social en algunos lados, pero puedo decirles que hoy en día es más difícil que eso suceda, porque gracias a este trabajo que se ha hecho de la profesionalización y la certificación, permite que las personas que están al frente de una institución, de una dependencia municipal, tengan un conocimiento básico, ya tienen un documento que tiene también una vigencia, y los defensores no estamos exentos del mismo. Nosotros también nos toca, nada más que no es el Instituto Hacendario, lo hace el instituto. Entonces, que por cierto ya se va a vencer el próximo año, doctor, ya le estaré buscando de una vez, pero sí decirles que es el primer acto. Y creo que tal vez para futuras publicaciones, hoy hablamos de un tema que es smartificación, ¿no? Que es todos estamos conectados, una aplicación 7311 en Metepec, con muchas en otros lados, en el estado o en el país, pero también podemos hablar de un derecho que dicen algunos defensores, sobre todo de Sudamérica, el derecho humano a la no conexión. Porque si bien es cierto que la smartificación resume brechas y quita desigualdades, hay personas que no tienen esa conexión hoy en día. No debían tener a lo mejor un Starlink de Elon Musk para que puedan estar a lo mejor hasta en el cerro, pero no tienen ese acceso. Entonces, si bien es cierto, entre más fácil haga la vida del ciudadano el gobierno, ¿no? Pues también cómo se va a hacer más fácil si no saben ni siquiera usar un teléfono. Hoy son adultos mayores y quieren ver lo de su pensión en el bienestar. Entonces, creo que sin quererme extender más y a manera de conclusión, quiero decir que ambos ponentes, tanto el maestro Pedro García Muciño como José Luis Arzate, logran coincidir en un punto, que se debe dar en los puestos por mérito, por experiencia, por profesionalización y certificación. Asimismo, la certificación debe ir de la mano con la tecnología, para el efecto de realizar trámites de forma digital, para hacerle más fácil la vida al ciudadano y sobre todo combatir la corrupción. Si un ciudadano hace un trámite a través de un teléfono, no va a estar expenso a que tenga que poner una Sor Juanita abajo del expediente o de la fe de bautismo. Entonces, yo quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí y ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y pues bueno, seguramente nuestros ponentes, nuestros panelistas están muy atentos a responder sus preguntas, así que muchas gracias. Muy bien, si gustan levantar la mano, les podrían acercar el micrófono de este lado y aquí está el micrófono listo también. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La verdad es que con todo lo que escuchamos nos deja como servidores públicos un gran compromiso, una gran reflexión y sobre todo un gran trabajo. Yo quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo tomaría al Estado o inclusive a la Nación en profesionalizar al personal, servidor público o inclusive a la ciudadanía en la tecnología para que sí haga uso de ella de una manera eficiente, eficaz y sobre todo a su beneficio? ¿Cuánto tiempo consideran que tomaría esta brecha generacional tecnológica? Gracias. Yo la verdad es que tengo que ser un poco pesimista. Creo que es un tema que vamos muy lento, sobre todo por las desigualdades. Además tenemos problemas internos, ¿no? Pensemos a nivel municipal, vámonos al caso, ¿no? Al Estado de México, que conocemos bien aquí, 125 municipios. Tenemos unas Nesa de Ecatepec, Toluca, con estos monstruos de personales, y tienes a Tonanitla, Papalotla y Rayón, que son chiquitos, ¿no? Y eso genera simetrías de inicio. Entonces es más difícil que en estos lugares puedas echar mano de estos temas tecnológicos. Hay ejemplos, Metepec ha avanzado. Yo creo que, yo sí, insisto, me quedo con el pesimismo, veo que nos va a costar mucho trabajo. Va a tener que ser como a la inversa. Recuerdo cuando llegó el Internet, ¿no? Que ahí se veía lejos y como una cosa extraña, ¿no? Creo que nos vamos a montar ya cuando esté a toro pasado, no aprovechándolo en el momento. Y en la parte de profesionalizar, tendría que llegar a algún liderazgo, pero el problema es que siempre dependemos de los liderazgos y a mí también me da miedo porque si no dependemos siempre de las voluntades y a veces esos líderes asumen posiciones en beneficio, pero también en su beneficio personal y pues que diera un punto de quiebre, ¿no? Y dijéramos, de aquí en adelante todos tienen que llegar con un perfil claramente y establecido.
no veo que pase en México, la verdad. Veo muy difícil. Quiero retomar el ejemplo del sistema profesional del año 2000. Ese era un buen momento, por ejemplo, en la alternancia de partidos, en esta… Siempre, yo creo que tendremos que estudiarlo al futuro, me voy a ir un poquito en otro tema, pero la gran oportunidad desperdiciada es esa alternancia política. Tuvo que haberse hecho más, desmantelar más incluso el aparato patrimonialista del siglo XX mexicano, que está resurgiendo con una fuerza extraordinaria, porque nunca lo desmantelaron. Y desmantelar no significa destruir, sino transformar. Por ejemplo, el régimen franquista en España sí se transformó en una alternancia bastante exitosa, y ahí están algunos ejemplos. Yo creo que sí es un tema de mucho tiempo, y me preocupa que no lo veamos en nuestra generación, por lo menos, hasta que de veras ya lleguen ahora sí los robots de Elon Musk y sean los que hagan el trámite, ¿no? Y que ya no nos quede otra más que aceptarlos. Espero que no pase. Yo quisiera contestarle a lo mejor con 2 ejemplos, y uno particularmente es, como bien lo decía Pedro, quizás hasta irresponsable decir en tiempos. ¿Por qué le digo esto? Cuando yo llegué al gobierno federal, en un área importante que era la Secretaría de Educación, pues yo pensé que todo estaba tecnológicamente muy avanzado. Yo venía del gobierno del estado donde medianamente teníamos algo, y de repente nos encargan supervisar los, ¿cómo se llamaban? Los de Peña Nieto, los… ¿Comedores? No, cuando di los, ¿cómo se llaman estos? Los proyectos que iban avanzando, los más importantes, los compromisos de Peña Nieto. Y recuerdo que educación tenía como 7, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a revisar uno de los compromisos, y resulta que una universidad en Chiapas no tenía cómo cumplirlo porque no había señal de internet. Entonces, pues entrada no se podía cumplir, ¿no? Ese era un ejemplo a nivel federal. Y después regreso de tiempo a un municipio. Oye, padrísimo, nos venden un smartphone le picas aquí y entonces te va a sonar una alerta porque está una luminaria apagada. Padrísimo. Nada más que en la comunidad fulana no hay ni internet. Entonces, ¿a qué voy con esto? La tecnología va a seguir avanzando, ¿eh? O sea, hoy estamos en el iPhone no sé qué 16 y mañana sale el nuevo y así sucesivamente. Lo que no hemos podido es alcanzar a esa tecnología. ¿Y por qué no lo hemos podido alcanzar? Porque en muchos de estos temas está el proceso de corrupción, ¿eh? Hay muchas oficinas que no les conviene que tecnológicamente vayamos avanzando, porque efectivamente pues, se pierde el tema de el contacto ciudadano en el mal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, no sé, yo también soy muy pesimista en ese sentido. Creo que podrá haber esfuerzos importantes y ojalá que muchos municipios se estandaricen, pero va a depender, entre otras cosas, de que también tengamos la capacidad tecnológica para el ciudadano antes del servicio público. Adelante, tenemos otra pregunta por acá. Sí, bueno, es pregunta, es reto y es saber escuchar ahí un poquito las opiniones. Esto también tiene que ver con corresponsabilidad, porque, por ejemplo, ya llega un servidor público, ya es tomador de decisiones, ya tiene que certificarse, ya pasó por sus procesos de evaluación, de productos, de desempeños, de conocimientos. Y supongamos que lo hizo a la buena, que lo hizo él y que todo está perfectamente bien hecho. ¿Qué pasa cuando estás ya como tomador de decisión y cuando los convocas o les invitas a un proceso de capacitación o profesionalización? Siempre mandas o siempre envías pues al que no hace nada en la oficina para cumplir, vamos. Cuando ya estás del otro lado como tomador de decisión, tampoco te tomas en serio ni la capacitación ni la profesionalización. Y mucho menos, en muchas ocasiones se toma en serio pues ir construyendo e ir creciendo el equipo. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes en que a veces hay personas que están ocupando un cargo para el que no tienen el perfil adecuado. Pero perdón, a lo mejor no tengo el perfil, pero le intento, le busco, me profesionalizo. O sea, no es obligación de mi lugar de trabajo capacitarme, pero sí es mi responsabilidad. Y también vemos muchas personas que están en esa zona de confort en la que, pues bueno, ya entré, ¿no? Y si ahora somos sindicalizados, pues peor, ¿no? O sea, porque ya está más complicado y de pronto, pues ahí nos vemos en procesos de este tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando van a un curso de capacitación, de repente es muy fácil escuchar. Es que esto tendrían que tomarlo los jefes, ¿no?
Porque aparte lo ves desde el otro lado, o sea, yo como servidor público de a pie, del que hace el trabajo, el que está en la oficina, pues digo, yo veo bien fácil todos los errores del jefe. Y entonces, pues a lo mejor no alcanzas a ver ni como servidor público, ni como tomador de decisiones el daño que le estás haciendo al interés público, a una organización, a una institución, porque va de por medio pues la reputación, va de por medio pues el recurso público con el que te están pagando, y si además a todo eso le sumas que atiendes al público y que el público a lo mejor ya está acostumbrado a que no te resuelven, a que te tratan mal, a que te faltó esto y a que tienes que dar varias vueltas, pues vamos entendiendo esto un poquito más desde la corresponsabilidad y también desde el enfoque de derechos humanos, de dar un trato digno, de dar un trato justo, de que todos cumplamos para lo que estamos ahí. Entonces yo sí quisiera escuchar como a ver un poquito aquí el punto de vista de nuestros panelistas. Gracias. En estas, primero agradecerte, Car, por la pregunta, comentario, que efectivamente pues, lo hemos vivido desde hace muchos años. Tengo la fortuna de conocer a Carmen desde hace años, ¿no? 2. Pero bueno, yo en mis procesos de capacitación, cuando me contratan, siempre empiezo con 3 cosas, ¿no? A los servidores públicos. Si no sabes, te enseñamos. Si no puedes, te ayudamos. Pero si no quieres, pues te vas, ¿no? Porque no hay de otra. ¿O qué hacemos? Lamentablemente, eso es mucho de lo que pasa efectivamente con los jefes. Voy a dar otro ejemplo, porque ya nos ha tocado vivir ejemplos. Algún presidente municipal o presidenta, para no dar nombres, tenía ahí una persona consentida en un área, ¿no? Y entonces, oye, pero tiene que irse a certificar, presidente. Sí, ya próximamente se va a ir a certificar. Y entonces cuando se va a certificar no pasó. Y ya saben que la ley te permite y que otra vez. Pero el presidente estaba consciente que era su mejor elemento, su mejor elemento. Cuando vienen las mesas de transición, ¿no? Que el nuevo presidente dice, sí van a exponer los titulares. No, que nadie les ayude, los titulares. Híjole, y entonces empieza a exponer. No tenía ni idea de lo que hacía. No sabía ni qué era su programa anual, ni cómo se llamara en su momento, no tenía idea. Y entonces el único expuesto en ese momento fue el presidente en turno que lo había puesto. Porque al final, las muchas veces que se pidió que certificara, que no quiso y que cuando quiso tampoco pudo porque no tenía las capacidades, y aquí hay un tema que es muy importante resaltar, no solamente son tus capacidades, son tus habilidades, son tus ganas, lo que quieras hacer, y ha habido muchos casos de éxitos de personas que no saben, pero que tienen ganas, se preparan y lo hacen muy bien, y han salido profesionales en su materia, pero hay otros casos, lamentablemente, que yo conozca la mayoría, que han sido fraudes en ese sentido. Y con esa palabra, fraude. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a quien está defraudando es a quien lo puso, a su gente que le ha hecho quedar muy mal. Por supuesto, cuando mandaron llamar al técnico, al que sabía, que decía Pedro, a la secretaria, explicó el proceso perfectamente. ¿Quién se quedó en la siguiente administración? Pues la secretaria, ¿no? Como titular, porque era el que sabía. Lamentablemente ejemplos como esos hay muchos, pero pues no hay de otra. La llave es esta: seguir macheteándole a la profesionalización, al ejercicio, a las certificaciones, a las capacitaciones, incluso a las pláticas, hombre, pero que la gente vaya. Y la tarea del instituto está interesante, porque ahora con los nuevos presidentes municipales, pues hay que pedirles que vengan, o nosotros vamos, pero que la tomen ellos, y después sus directores y sus regidores y todos los demás. Ya después vamos con el tema de otros más técnicos para los equipos secretariales. Muy bien, muchas gracias. Ahora uso la voz del maestro Pedro. Yo quisiera complementar, porque nos tocó también, a lo mejor, sí, hablemos de ejemplos en cierto punto. Hubo un tiempo, por ejemplo, que le apostamos a capacitar a los presidentes municipales, les tocó, aquí se organizó con el IAPEM y los tocó en los tiempos políticos, choche. Ahí andábamos y sí, nos los llevábamos a Ixtapan de la Sal y luego se nos perdían de repente allí en la alberca, pero iban. E incluso se llegó a capacitar a síndicos y regidores, Choche, ¿te acuerdas? E incluso en aquel momento estábamos desde un instituto político a los que eran minorías en los cabildos, a los de oposición. Y bueno, ya en un caso extremo, yo creo que fue
un tiempo muy peculiar. Hasta los aspirantes a gobernador de un tiempo pasaron por un curso que nos tocó organizar. Uno llegó a presidente de la República después. Entonces, había un proceso, la verdad, que yo lamento que no se haya seguido, porque a lo mejor ahí era un punto, porque ahí sí las cabezas tenían que estar enterados de estos temas y se ha perdido. Y el otro caso es que creo que también, y hay que decirlo, a lo mejor tenemos que encontrar nuevas herramientas para los temas de capacitación. Hoy la gente ya no aguanta estar sentada 3 horas en una aula. No nos aguantan los alumnos hora y media que les damos en la universidad. A lo mejor ahí tendría que echarse mano de estos temas virtuales, que se llegue a más alcance, que sea de forma discrónica, todos estos temas para que sí se profesionalicen los servidores. Y creo que ahí es un reto que va más allá de la tecnología del teléfono, sino en lo individual cada quien. Y con lo otro me quedo también con el comentario de que sí importa mucho en lo individual también. Creo que con todo y lo mal que se ve al servicio público, y sí hay muchos variados y amplios casos de malos servidores públicos, también habemos, yo creo que en eso sí nos contamos, muchos que pues ahí estamos y que sacrificas horarios completos, familias, fines de semana, quienes nos dedicamos a la cultura, pues ni modo que te vayas al puente de Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos es tu día, ¿no? Pero pienso incluso en el servicio de seguridad, ¿no? Quien esté pendiente en protección civil, que puede temblar en cualquier momento, en fin, hay gente verdaderamente que se ha comprometido y que creo que esos también tendríamos que reconocerlos. Y también desde la administración ha habido mucha falla en no reconocer a esas personas que sí han dejado su vida en el servicio público, porque tampoco es lo malo completamente, ¿no? Sí gana siempre lo negativo, y puede ser que muchos de esos casos pues a lo mejor no sabían y terminó siendo la amiga secretaria que fue aprendiendo y que se volvió la extraordinaria directora del área. Y ojalá pudiéramos tener este ascenso de escalafón, de que te puedas hacer exámenes para avanzar, pues nada más para meter un poco de jiribilla. Medio pasaba en el Poder Judicial, ya no sabemos cómo vaya a cambiar esto, ¿no? Era el único de las funciones que algo tenía de ahí, también con sus fallas, no lo vamos a negar. Pero ahí venía una profesionalización, era el único de los poderes que lo tenía. Hoy parece que ya cualquiera, que yo lo veo con mis compañeros de generación, que empezaron de meritorios y hoy son jueces. Y yo sí meto la mano al lumbre por varios de ellos. Hoy ya no van a poder seguir siéndolo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pues es también parte de este tan mexicano espíritu de que damos saltos adelante y luego muchos hacia atrás y así seguimos subiendo y bajando. Muy bien, muchas gracias. Creo que había un comentario más por ahí. Por allá. Adelante, por favor. Le acercan el micrófono. Sí. Gracias, Alan Cruz. Escuché con mucha atención la exposición de los 3 panelistas que hoy nos acompañan y me quedé pensando y reflexionando si al hablar de profesionalización también podríamos poner sobre la mesa el tema de trabajar, diagonal, legislar, cabildear por un servicio civil de carrera dentro del Estado de México. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces los servidores públicos, como mencionaba el doctor Pedro, pues nuevo jefe, nueva jefa, nuevo equipo. Entonces, exista tal vez una desmotivación dentro del servicio público por llegar a trabajar en esa profesionalización, porque no saben incluso cuánto van a durar ahí. O sea, me refiero, por ejemplo, a lo mejor a alguien en un área de género que quiere profesionalizarse para ser mejor en su trabajo y que tal vez, pues no sé, toma una especialidad, toma una maestría en el tema y al año, nuevo jefe, nueva jefa, nuevo equipo, y pues ni siquiera ha acabado esa especialización en el tema que quería realizar pues para ser mejor en su trabajo. ¿Consideran a lo mejor que cuando hablamos de profesionalización pues tendríamos que poner sobre la mesa este tema del servicio civil de carrera? Muchas gracias. Sí, cómo no, Alan. La verdad es que, mira, los esfuerzos del servicio civil de carrera, lo decía Pedro, han sido muchos, con muchas pruebas, ensayo y error, y que hoy en día seguramente tampoco se va a aplicar en ese sentido. O sea, y creo que hoy menos que nunca se va a aplicar en ese sentido, porque al final de cuentas, pues yo aprendí con algún jefe de aquí, la política no es un tema de grupos, sino de pandillas, ¿no? Y otro me decía, lo único seguro que tienes en el servicio público es que te vas a ir. Entonces, creo que bajo esas cuestiones tan pesimistas que se puedan entender, me parece que está también en cada uno de los servidores públicos ese espíritu de profesionalización
individual. ¿Por qué? Porque yo creo que no se echó en saco roto el hecho de que en lo personal, por ejemplo, pues pudieras haber tomado un diplomado en fulana cosa, ¿no? Porque al final de cuentas tú ya aprendiste, tú ya lo sabes. Pues ya que dependa un poquito de que si tus capacidades, fíjate, no solo tus capacidades, sino tus habilidades, tus aptitudes y hasta tus actitudes te permitan quedarte con un nuevo equipo, bueno, pues es otra historia, ¿no? Pero como bien lo hemos vivido seguramente los que estamos aquí, los que están aquí, muchos de ustedes, en la medida en que llega el nuevo jefe, bueno, pues primero a ver si te agarra confianza y si no, vas para afuera. Así tengas el diplomado non plus ultra en la materia. Entonces, sí veo complejo en estos momentos la aplicación del servicio profesional o del servicio civil de carrera. Mucho más complejo lo veo en el tema de la administración pública, en el Poder Ejecutivo. Hay ejemplos en el propio texto donde el INE, ¿no? o fuera de los ejemplos del texto, el servicio profesional, el servicio exterior, por ejemplo, lo tiene, pero digamos son contados porque además los procesos son muy claros. Aquí hay espacios públicos donde los procesos pues no son tan claros, ¿no? Y como no son tan claros, pues por dónde empiezas a meter el tema del servicio. Sigo convencido de que para llegar a eso nos falta mucho tiempo, pero también sigo convencido que el proceso de certificaciones son los que nos van a ayudar en estos momentos para ir salvando pues los baches, ¿no? Poniendo los ejemplos, los baches que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Maestro. Yo solo muy rápido diría lo mismo que me suma Choche, lo veo difícil la verdad, o sea, no creo que haya una voluntad. Tenemos amigos diputados, a lo mejor hay que pasarles, luego andan buscando hacer iniciativas, ahí hay una muy buena, ¿no? El Servicio Civil de Carrera del Estado de México sería un gran avance, la verdad. Y hay buenos modelos, el del INE había avanzado, estaba avanzando y creo que ahí había avanzado tema. El Banco de México también tiene algo parecido como órgano constitucional. La propia Secretaría de Hacienda, mira, Bernardo lo tiene muy claro. Con todo ahí andaba la gente de Hacienda. A ver, es que manejar las finanzas de este país no es cosa fácil. Yo creo que es de estrés además y de hígado. Había ciertos perfiles, la Cancillería que ahorita dijo José Luis, pero la verdad es que sería ideal. Y yo creo que ahí me gana mi beta del lado de la historia. También esto tiene que encontrar oportunidades históricas. Como hace rato mencionaba, la alternancia tuvo que hacerlo. A lo mejor la alternancia que hoy reciente está viviendo el Estado de México tendría que ser una oportunidad para efectivamente transformar y ponerle el sello a este tipo de cosas, o las alternancias que han tenido y tienen los ayuntamientos, ¿no? Es más difícil a nivel municipal. Los 3 años se van como agua, que ese también es un tema que no se menciona, pero hemos estado en los ayuntamientos, se acaba, ¿no? Yo siempre estuve en contra de la reelección de los ayuntamientos porque los alcaldes y alcaldesas, en lugar de pensar en el inmediato, se ponen a ver en el futuro. A mí me tocó colaborar de forma muy, la disfruté mucho en un ayuntamiento que fue el último que no se pudo reelegir y yo creo que por eso cerramos también, ¿no? Sabíamos que se acababa y era tambor batiente hasta el último momento. Yo creo que los alcaldes ahora tengan esa oportunidad les hace mirar como a largo plazo y no se les da. Toluca ya van 3 veces y no hay aquí como que nos pegó el sufragio efectivo y la no reelección. Hay otros lugares donde sí, por ejemplo, Metepec ahora lo va a vivir, ¿no? Pero habría que pensar en periodos más grandes, ¿no? Mínimo 4 años, como Hidalgo hizo, en lugar de reelegir, amplió mínimo para avanzar algunas cosas, y creo que ahí es donde se ve muy difícil. Creo que en esto sí, otra vez cerraremos pesimistamente, pero pues tenemos diputados, hay que irlos a buscar y decirles, hagan una iniciativa, por favor, y por ahí echen mano de esto. Muy bien, pues si están de acuerdo, procederíamos a la última pregunta. Ya a efectos de ir clausurando. Y por supuesto, si hay más preguntas, podemos dejar los correos para hacerlos llegar a los panelistas y poderlas contestar en momentos más adelante. Si gustan, pasamos a la última pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, Juan Carlos García, para servirle. En mi experiencia de trabajar en municipios lejanos, es lo que los compañeros dicen, te tienes que ir a certificar. Y pues primero las distancias. Las distancias es lo que afecta mucho. Y la otra parte es que me llegan y me dicen, no, médico, nada más nos quieren sacar el dinero ahí en el Instituto Hacendario, ¿ya? Y lo que comentas, pues son 3 años, el primero es para aprender, el segundo medio le operas y el tercero ahí nos vemos. Gracias. Signado a favor.
Yo nada más quiero levantar la mano. No, la verdad es que sí es cierto. O sea, digo, en el sentido, lo queremos y lo queremos muy bien y sabemos que el proceso es complejo, pero a ver, yo me pongo en su lugar y porque nos tocó, a Pedro, a mí nos tocó mucho tiempo estar desde el lado de la capacitación en su momento en algún instituto, y íbamos hasta Tlatlaya y hasta Chalco y a Catzingo y por demás. Y entonces entendíamos que, por ejemplo, no es sostenible para una persona que viene desde allá llegar al tema, pagar su certificación, pagar su hospedaje, pagar sus pruebas, etcétera, y de repente, ¿qué crees? No pasaste, ¿no? Esa es la primera. O la segunda, sí pasaste, y cuando llegas el presidente municipal, oye, muy bien, pues enséñale, ¿no? Porque el que se va a hacer cargo de esto. O bien, tú traes el cargo, pero finalmente quien va a recibir el sueldo es fulano, ¿no? Entonces, todas esas cosas que las hemos visto no son parte de una ciencia ficción, pues afectan. Que sí creo conveniente que también, como en algún momento lo hicimos aquí en el IAPEM, se descentralice, ¿no? Efectivamente, la capacitación tiene que llegar a otros lados. Y ahora con esta nueva reestructura, antes eran 18 zonas, ahora no sé cuántas, o 20, ahora no sé cuántas sean, en el Estado de México, pues tendríamos que acercar la capacitación allá. Mínimo por región. Al menos por región, ¿no? Ese sería mi comentario. Yo nada más cerraría que en el caso del Estado de México es diverso. Imagínense en Oaxaca. Además con lenguas diferentes y con todos estos temas, bueno, es verdaderamente complejo. Tecnología, yo creo que ahí sí habría que apostarle, porque con todo hay que crear nodos de tecnología que se lleguen, que se acerquen, de que ahí puedan hacerlo, porque hoy sí es lo de hoy, y es lo que nos heredó la pandemia. Nada más voy a poner un ejemplo. Cuando Bernardo y yo estábamos en el IMEG, estábamos en Ecatepec, un ejemplo de descentralización a medias en su momento de la administración pública estatal, y luego nos hablaban del Palacio de Gobierno que teníamos que estar en reunión a las 4 de la tarde, ¿no? Eran las 3:30, y entonces me acuerdo que les decíamos, pues me mandas el helicóptero, porque de ahí en fuera no nos teletransportamos. Hoy la pandemia nos dejó el Zoom, que nos podemos conectar inmediatamente. Creo que eso hay que hacerlo también en la parte de profesionalización sin tenerle miedo. Siempre hay riesgos, el que apaga la cámara, el que está dormido, el que pone a su secretaria que lo tome y no él. O sea, el lado negativo siempre va a estar. Pero el lado positivo pues puede ser un gran avance, y creo que ahí tenemos mucho que seguir haciendo. Muy bien, pues ya con esto estaríamos concluyendo, y solo hacer el comercial. Durante tiempos de pandemia y todavía hace 2 años, en el instituto la certificación era a través de internet, a través de Zoom. Me registré a través de un correo electrónico, recibí informe a través de correo electrónico. Todas mis clases fueron a través de Zoom, muy buenas, muy buenos panelistas. Posteriormente el examen fue a través de una plataforma y con la cámara prendida para que no pudieras copiar, cosa que estaba muy bien. Así que sin duda el camino está por allá, ese es el camino, y también la descentralización. Bien, pues no queda más que agradecer a todos su atención, sus preguntas, su interés y los comentarios de ambos panelistas, maestro Pedro, maestro José Luis. Gracias a ustedes, doctor maestro, y pues bueno, sigamos con la orden del día, y gracias a todos. Muchas gracias. A continuación se entregará por parte de nuestras autoridades los reconocimientos a nuestro moderador y panelistas. A nuestro moderador, el maestro Arturo Toniatú Romero Malagón. Muchas gracias. A nuestro panelista, el doctor José Luis Palacios Arzate. Y al doctor Pedro Daniel García Muciño. Muchas gracias.